Buenas noches, sean todos bienvenidos. Hoy nuestro sexto programa de Al Mal Tiempo, Buena Charla. Esta es su casa. El próximo sábado, 8 de marzo, es el día en el cual, desde hace algunos años para acá, se ha venido celebrando la lucha feminista. Hoy ese es el tema central de la mesa de Camelot que tendremos. Empezando con la editorial, la entrega de los 29 de hace un par de semanas al gobierno de Estados Unidos marca un antes y un después en la integración de la lucha en común hacia el flagelo del narcotráfico. Creo que finalmente, como lo hemos platicado en muchas ocasiones, el tema tiene que ver con la demanda y el consumo del mercado norteamericano. Sin embargo, el que el gobierno de la República haya por primera vez decidido de manera unilateral entregar el paquete de los 29 presos, algunos con sentencia, otros no, por presuntos delitos de narcotráfico, marca una nueva forma de ver la interacción de ambos países en contra del narcotráfico. Por cierto, quienes tenían dudas de que Andrés Manuel López Obrador siguiera siendo parte de esta división que hay en el gobierno, la reunión que hubo de ambos gabinetes de seguridad nos da un panorama frío y calculador. Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, la embajadora de Andrés Manuel en Palacio Nacional, no fue ni siquiera requerida para reunirse en Washington. Un dato que no puede dejarse de lado. Como tampoco podemos dejar pasar a hablar de un tema que es tal vez en nuestra zona, más vigente que nunca, el anuncio de Trump con el 25% de aranceles. Hay 5 preguntas que el día de hoy quisiera dar en estos 10 minutos una muy rápida respuesta. La primera es, ¿por qué debe importarnos a nosotros el que haya habido este anuncio de un arancel del 25%? ¿Por qué? Porque nos afecta a nuestros trabajos, a nuestras empresas, a la posibilidad de poder tener precios con alguna inflación debido a los productos que regularmente importamos y que seguramente habrá algún arancel, como también afectará a los norteamericanos que venían comprando de nuestro país el 84% de lo que fabricamos y exportamos. Claro que esta es una pregunta que nos implica a todos. ¿Me afecta a mí o a mi empresa? En mayor o menor medida. Nos va a afectar a todos. Hoy, todavía 2 días después, no tenemos claro en dónde se va a aplicar y en qué sectores se habrá de aplicar de una forma diferida. ¿Qué va a pasar si Trump decide disminuir los aranceles y no quedan un 25, quedan un 10? Algo muy grave, lo que ya sucedió. El TLC, el TEMEC, ha sido violado de una manera unilateral por un presidente que consideró que como un punto de presión los aranceles tenían que darse. Miren, el primer gran ejemplo de integración económica lo tenemos con la Comunidad Económica Europea. Es indudable que el que varios países puedan vender productos donde cada país es bueno en fabricarlo y ofrecerlo a los demás sin costos adicionales le da una ventaja al consumidor. Nosotros en la frontera, que hemos estado acostumbrados a la calidad y a la cantidad de productos norteamericanos que podíamos adquirir, tal vez no lo vemos, pero en el resto del país, cuando el país permitió la entrada de productos importados, ganaron en calidad, en precio, en garantías y en cantidad de artículos que se podían comprar. Esa es la maravilla del libre comercio. No es un juego de suma cero como lo pretende ser Trump. ¿Debería México, es la cuarta pregunta, aplicar alguna represalia? Por supuesto que sí. Trump es un bully profesional. No nos podemos quedar sin anunciar medidas de manera de un gobierno independiente como lo tenemos que hacer como país. ¿Qué va a pasar? Quinta pregunta. ¿Con el tipo de cambio? Miren, yo hubiera esperado un tipo de cambio que ya hubiera ajustado hacia arriba. La realidad es que hoy el tipo de cambio cerró más abajo en su paridad de peso-dólar que lo que el día de ayer. Pareciera que el esfuerzo de Trump no va a ser tan importante y tan impactante en el tipo de cambio. Una variable que en la frontera nos pega día con día.
Todavía es muy pronto. El tema aquí es qué vamos a hacer. Por primera vez en 30 años se está rompiendo un esfuerzo importante que le permitió a Canadá, a Estados Unidos y a México integrar cadenas productivas. Eso en México nos dio la oportunidad de que muchas empresas llegaran. Nos dio la oportunidad de que mucha gente que tradicionalmente se movía del sur y del centro del país hacia la frontera dejara de hacerlo, porque encontraron muchas empresas que se establecieron en esas regiones, particularmente en el Bajío, y dieron fuentes de trabajo. Entraremos luego al detalle si la maquiladora o la empresa de exportación paga bien o paga poco. Ese es un tema fundamental, pero es sin lugar a dudas un reconocimiento a que muchas personas en este país pueden llevar el pan a la casa, el seguro social, un crédito Infonavit a través de un trabajo en esta integración económica. La doctora Sheinbaum nos avisó que el próximo domingo habrá, como los tiempos de Echeverría y de Andrés Manuel, un mitin multitudinario en el Zócalo de la Ciudad de México. La realidad es que habrá carne de cañón. La mayoría de los asistentes difícilmente sabrán qué es un arancel. Ojalá que la presidenta Sheinbaum le hable a todos, nos hable a los que la apoyamos y a los que pensamos diferente. Hoy México requiere no la unidad en el discurso ramplón, ranchero, de que todos somos mexicanos como el 15 de septiembre y nos integramos un proyecto en común. No. Hoy ocupamos una presidenta que le hable a todos, que deje de dividir, que ya no nos diga de conservadores, fifís, enemigos, reaccionarios o los gobernantes del pasado. Cierro el comentario con el tema desafortunado de la fracción de Morena, acotando la iniciativa presidencial para evitar que haya la posibilidad de que entre familiares se continúen en los cargos públicos. Zacatecas tiene 14 familiares de Monreal, 14 vatos que se apellidan Monreal, que vienen de la misma familia y que son alcalde, gobernador, diputado, senador y que se van rotando, como la familia Tadei en Sonora. ¿Se hubiera imaginado usted que Andrés Manuel, como lo hizo Andrés Manuel, que Peña Nieto hubiera dejado a su hijo como secretario general del PRI? ¿Te hubieras imaginado que Felipe Calderón dejara a su hermana como presidenta del partido? Es que antes nos parecía un exceso, hoy ya nos parece tan común. Es una pena que Guerrero, aparte de huracanes, de la montaña tan complicada, y miren que hice mi servicio social allá, de Ayotzinapa con la pobreza y con la ideología mal entendida, tenga hoy la condena de seguir teniendo a un patán como Salgado Macedonio, continuador de un gobierno muy probable que el de su hija. Es una pena que el Pollo en San Luis Potosí quiera imponer a su esposa usando recursos públicos. Es una tragedia que los grupos al poder quieran cerrar los ciclos familiares en beneficio propio. Este país lo que requiere es que desde el Zócalo apoyemos un proyecto donde el bien común sea lo que nos mueva, no intereses particulares. El tema de hoy es un tema bien importante. Es esta relación entre movimientos feministas, entre mujeres que han venido ganando espacios, afortunadamente, en espacios públicos, en espacios privados, con una necesidad muy importante de dejar claro, ser visibles en una causa que en mi consideración ha sido exagerada en algunos temas, pero que es una demanda muy real, que es una demanda muy necesaria, sobre todo en comunidades como la nuestra. Cuando fui candidato a la alcaldía tuve la oportunidad de ver a muchas mujeres que han sido víctimas de violencia en muchos sentidos. Este es un tema que es hoy más vigente. Acompáñenos hoy en la gustadísima sección del ciudadano Reinaldo Cornejo, que no se encuentra hoy en la ciudad, está en Monterrey por temas de trabajo. Tendremos un enlace para poder verificar la pieza que cada semana nos presenta. Si Reinaldo está en la línea, lo escuchamos. Adelante. Reinaldo, ¿cómo estás? Pancho, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Saludos a todos. Pancho, una pregunta. ¿Cuál es el mejor público? Pues ve, Reinaldo, eso todo el mundo lo sabemos. El mejor público es el del Canal 66, Pancho. Le mando un fuerte saludo y afectuoso abrazo a toda la gente que nos está viendo en sus hogares, en sus trabajos.
Y pues me encuentro acá muy contento, Pancho, desde Monterrey, Nuevo León, una ciudad líder en muchos sentidos. Venimos a trabajar acá y a llevar buenas sorpresas a Mexicali y a nuestra audiencia que próximamente van a ver lo que estamos produciendo por acá. Qué bueno, mala suerte para los regios, pero enhorabuena. Rey, ¿cómo te fue en la calle? Muy bien, Pancho, estuvimos platicando hace unos días con algunas personas sobre este tema, que es un tema importante, trascendente, del cual al mal tiempo Buena Charla no podía dejar de lado. Es un tema que año tras año se nos permite, se nos muestra, tal vez se nos pide escuchar, y pues esta va a ser una muy buena oportunidad para conocer más al respecto. Y antes de mandar al segmento, Pancho, quisiera agradecer a nuestra productora Rosy Gaona, a todo el equipo de cabina, al equipo de audio, a camarógrafos, decir en especial al Cachetes, que no sé si está ahí en cabina o en alguna cámara, que se le extraña también, y que el próximo miércoles, si todo sale bien, allá nos vemos. Bueno, no hay mal que dure 100 años, ¿no? Y en especial también a Wendy, allá de recepción, que me hizo el favor de hacer el enlace. Aquí estamos todos, te mandamos un abrazo, regresa con bien y bueno, esperamos tu pieza, mándala por favor. Pues no me resta más que invitarlos a ver su gustadísima sección al Voz de la Comunidad. Adelante. Bienvenidos una vez más a su gustadísima sección, Voz de la Comunidad. En esta ocasión nos encontramos en una conocida plaza comercial para preguntarle a algunos visitantes qué opinan acerca de la igualdad entre los géneros, del machismo y de cómo conmemorar el 8 de marzo. Acompáñeme a escuchar Voz de la Comunidad. Alexis Mora. Alexis, ¿crees tú que haya igualdad entre hombres y mujeres? En mi opinión, sí y no. A ver, explícame. Pues actualmente, o sea, se puede decir que sí hay cierta igualdad entre hombres y mujeres, ya que pues así como existen los trabajos para ambos, o sea que todos podemos ejercer de alguna manera y podemos hacer ciertas cosas, pero igual siento que igual por parte de ambos bandos, digamos, hombres y mujeres, hay mujeres que todavía creen como que los hombres obviamente no pueden hacer estas cosas y pues los hombres también piensan que las mujeres solo sirven para esto y así. ¿Laboralmente tú has visto igualdad con los sueldos, por ejemplo? ¿Sueldos? Ajá. Los salarios. ¿Ganamos lo mismo por la misma actividad, hombres Pues y mujeres? al menos en lo que yo conozco, podría decir que sí. Oye, ¿qué pasa el 8 de marzo? ¿Qué se conmemora? Pues a lo que tengo entendido es el Día Internacional de la Mujer. ¿Tú lo conmemoras de alguna manera en especial? ¿Crees que aún existe el machismo? Sí. ¿Podrías ponerme un ejemplo? Pues por el ejemplo que siempre pongo, porque yo lo he visto y lo he vivido, es el hecho de que el hombre piense que la mujer solo sirve como para hacer las cosas del hogar o para que ella no haga el trabajo pesado, solamente el hombre. Como que ella solamente sirve para cocinar, para limpiar, algo así. Y en esta ocasión nos encontramos con Belén Gutiérrez. Belén. Una pregunta. ¿Crees tú que exista la igualdad entre hombres y mujeres actualmente? Pues todavía no se logra avanzar mucho en ese tema. ¿Crees tú, por ejemplo, que existe la igualdad en salarios? Es decir, una actividad que hace un hombre y una mujer les da el mismo salario, ambos. No. ¿Son diferentes? Claro que no. Sí, son bastante diferentes. ¿Estás de acuerdo en cómo se manifiestan actualmente las mujeres el 8 de marzo? No, la verdad no. Nada que ver, no es la forma. Oye, Belén, y por último, ¿sabes tú qué es el machismo y cómo se manifiesta actualmente? Pues sí, pues la violencia en la familia, en el hogar, que es el núcleo donde más lastima. Y no se le valora ni no se le da su valor que tenemos como mujer. En lo particular, ¿tú conmemoras de alguna manera con familiares, con amigas, con compañeros de trabajo el 8 de marzo? Pues sí, nos salimos a tomarnos una nieve o comer o lo que se organice, pues, entre puras mujeres. Y con mis hijas, porque ya están grandes también. Belén, muchas gracias. A usted. Y en esta ocasión nos encontramos platicando con Jimena. Jimena. ¿Crees tú que existe actualmente la igualdad entre hombres y mujeres?
Creo que sí existe, pero aún falta mucho por avanzar. O sea, creo que hemos avanzado bastante. Sin embargo, todavía nos falta mucho camino que abrirnos a todas las mujeres para que haya esa igualdad. ¿Me puedes poner un ejemplo en un ámbito en el que tú te desarrollas en el que aún estemos lejos de alcanzar esa igualdad? Por ejemplo, soy estudiante de la Universidad de Derecho. Entonces, es un poquito para una mujer alcanzar un puesto en directiva o en cosas importantes como comités, en sociedad y todo eso. Entonces creo que ese sería el ejemplo. ¿Estás de acuerdo en cómo se manifiestan las mujeres en los últimos años en Mexicali, el Día de la Mujer? Apoyo que se manifiesten, sin embargo no estoy de acuerdo en todo, por ejemplo en los grafitis y todo eso. No lo apoyo mucho, pero lo respeto. O sea, cada quien tiene su motivo, el por qué lo hace. ¿Te has encontrado actualmente con hombres machistas? Sí. Nos encontramos con Jorge Jiménez. Jorge. ¿Crees tú que haya actualmente igualdad entre hombres y mujeres? No creo. No la hay, definitivamente. ¿Dónde ves el reto o hacia dónde, en qué tendríamos que estar trabajando para lograr esa igualdad? Pues necesitaríamos estar trabajando en la educación que le damos al varón desde que es un infante. En eso deberíamos estar trabajando, porque desgraciadamente la cultura que tenemos es muy machista, por decir algo así. ¿Estás de acuerdo en cómo se manifiestan las mujeres en los últimos años en Mexicali, el 8 de marzo, el Día de la Mujer? Sí. Yo creo que todos tenemos el derecho de manifestarnos, ¿no? Definitivamente. Construir comunidades más justas irremediablemente nos acerca al diálogo y a la reflexión de las voces que nos piden ser escuchadas. Los invito la próxima semana a seguir viendo su gustadísima sección Voz de la Comunidad. Muchas gracias. Buenas noches, regresamos. Ahí está la pieza, Reinaldo, muchísimas gracias. ¿Algo que comentar, Rey? Pancho, como viste, es un tema en el que la mayoría de la gente tiene una postura. Creo que da para mucho, para seguirnos generando conciencia, para seguirnos informando, para seguir acercándonos pues a esto que año tras año nos piden que escuchemos. Quisiera también aprovechar para agradecerle, Pancho, al público, a la audiencia que nos hizo el favor de contestar este sondeo. Para al mal tiempo buena charla es fundamental la opinión de nuestra audiencia, la opinión del público. Y aprovecho también para decirle a Luis del equipo de producción que ya me compre un micrófono nuevo, por favor. Rey, tenemos a dos invitadas que van a ayudarnos a profundizar sobre el tema. Las vamos a pasar pronto a esta sección de la Mesa de Camelot. Manda corte, por favor. Pues no me resta más que agradecer por habernos acompañado en este capítulo, en este episodio pues de la comunidad, y volvemos después del corte porque aún hay más. Sí, va, acepto. Claro, sí. Sí, seguro que sí. ¿Quién? Hola, vengo del INE. Mire, le cuento. Usted salió sorteado para participar en las elecciones del Poder Judicial de la Federación. La ciudadanía colabora en todo el proceso. Perfecto. Ubica a las y los CAE. Espéranos en tu domicilio y participa en las elecciones del Poder Judicial de la Federación. Conoce más en INE.mx. Tu participación fortalece la democracia. INE. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Mexicali divina, está la comida china, y no sé por qué detalle no se ve un chino en la calle. Virulo regresa a Mexicali con su show 69+1. No te lo pierdas este próximo 22 de marzo en el Teatro Universitario, con 2 funciones 6 y 8 de la noche. Mayores informes en los teléfonos que aparecen en pantalla o busca tus boletos en Tous Benito Juárez o en Óptica de Evelyn en Centro Histórico.
Camelot, tenemos dos invitadas, las dos con visiones diferentes, una formada en la academia, la doctora Mónica Ayala Mira. Mónica, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación y pues encantada. Gracias, psicóloga organizacional por el TEC de Monterrey, con un doctorado en la Universidad de Guanajuato, con diferentes estadías en varias universidades, es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores y su línea es la psicología social y género. Es catedrática de la UABC. Bienvenida, Mónica. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Nos acompaña también Alina, a quien yo quiero mucho, Constanza Carmona Fiorentini. Constanza es médica veterinaria por la Universidad Popular Autónoma de Puebla, la UPAEP. Ella cursa estudios de maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad Anáhuac, pero ella es integrante de varios colectivos que han venido haciéndose visibles en varias causas. Una de ellas es el 8M y esta construcción de un discurso que busca reivindicar el papel, no reivindicar el espacio de la mujer en la sociedad. Cons. Muchas gracias por invitarme. La verdad es un privilegio estar aquí porque no todos tenemos acceso a estas plataformas, entonces en lo que yo pueda apoyar en esta conversación para buscar puntos de encuentros, encantada. Seguramente va a ser el primero de varios temas que tengamos que tratar en estos programas. La Mesa de Camelot busca generar una conversación que deje algún mensaje, que invite a que nuestra gente que nos ve en Tijuana, un saludo grande en Ensenada, en el sur de California, en Sonora y por supuesto en Arizona, podamos platicar de temas que nos son de nuestro interés. Primer pregunta, doctora Mónica, si me lo permites, Adelante, te voy a hablar de por tú. favor. ¿Cuál es la diferencia entre igualdad y equidad desde la perspectiva feminista? Bueno, ahí es un debate de larga, digamos, data. O sea, realmente estamos hablando desde diferentes momentos históricos del feminismo, en el sentido de que en las convenciones, por ejemplo, de Belém do Pará, que es una de las más importantes a nivel Iberoamérica, América Latina, y se han, digamos, sufrido diferentes cambios estos dos conceptos. ¿Por qué? Porque la igualdad viene precisamente de esta noción de que son equiparables. Y los hombres y las mujeres no somos equiparables, definitivamente. Y mucho menos cuando hablamos ya de otros géneros. No son equiparables ni nuestros cuerpos, ni nuestras experiencias, ni las condiciones en las que vivimos y nos desarrollamos y, por supuesto, nuestras necesidades. Entonces, se han generado otros conceptos como la equidad en el sentido de que podamos nosotros acceder a condiciones que podamos también promover desde lo que necesitamos, desde lo que nos importa, ¿sí? Entonces, es muy importante en este sentido ir revisando que las mujeres, los hombres y las otras identidades nos cruzan diferentes ejes que pueden generar discriminación y desigualdades. Entonces necesitamos esta serie de conceptos que permitan articular desde las personas con esas necesidades específicas, pues plataformas o estructuras o elementos que nos hagan pues la vida vivible, ¿no? Entonces, son diferentes. Mónica, muchísimas gracias. 554-44-66, 554-7766. No deje de comunicarse con nosotros. Con muchísimo gusto vamos a seguir cualquier comentario de su parte. Constanza, ¿crees que el feminismo ha evolucionado en esta era digital, en el tema de redes sociales? ¿Crees que ha habido un antes y un después en tu liderazgo juvenil de nuevas generaciones? ¿Qué te percibe? Sí ha habido un cambio. Iniciamos porque existen varios feminismos, ¿no? Pero si nos vamos a un tema un poquito más general, si hablamos de un solo feminismo, existen diferentes eras o etapas del feminismo. Actualmente nos podríamos encontrar en la cuarta o quinta, de acuerdo a diferentes autores. Sin embargo, la tecnificación o la presencia de las tecnologías en la cotidianidad de las personas y las juventudes implican o exponen diferentes necesidades que tenemos y diferentes problemáticas. Específicamente yo tuve la fortuna y el acompañamiento y el acuerpamiento de compañeras mías
aquí en Mexicali, Baja California, en toda la lucha por pues, tratar de sacar a nivel político lo que es la Ley Olimpia. Existen en diversos estados, no está actualmente en todo el país. Sin embargo, la Ley Olimpia es la que habla y la que nos apoya a las mujeres y otras personas que pueden vivir esta violencia en razones de tu sexualidad. Es decir, todos los contenidos digitales que puedan tener cierto acento, cierta como que perspectiva sexual. Entonces, esto habla sobre, esto es un granito de arena, ¿no? O sea, no solo estamos hablando de la sexualidad, sino también como la digitalización, la presencia de la inteligencia artificial, las redes sociales, el ciberbullying, etcétera, etcétera, y también la cosificación de los cuerpos y cómo las tecnologías hacen que esto sea consumible. Y hay que recordar que la única moneda de cambio que no cambia es el cuerpo de la mujer. Gracias, Constanza. Doctora, ¿cómo podemos reducir la brecha de género sin recurrir a medidas que algunos consideran discriminatorias para los hombres? Es una pregunta muy importante, porque yo creo que esto nos está revelando que parte del cambio sociocultural y del trabajo tiene que estar dirigido hacia los hombres. ¿En qué sentido? En que los varones no se sientan amenazados porque consideren que están perdiendo algo que han vivido como suyo durante todos estos años. O sea, estamos hablando de siglos, ¿no? En donde, bueno, se constituye una forma cultural que está presente en casi todo el planeta, en donde la jerarquía más alta es la de los varones, o donde el poder se concentra en los varones, en las familias, en las instituciones, en las organizaciones, etcétera. Entonces, cuando los varones, digamos, son criados, ellos no se identifican con su madre, se identifican con su padre, pero desde la posición jerárquica del padre. Entonces, ¿qué pasa? Si empiezan a vivir, digamos, situaciones en donde esa posición se cuestiona, sienten que están perdiendo. Y aquí no es una cuestión de perder, es una cuestión de buscar cómo podemos vivir de una manera que nos dé mayor bienestar. Porque yo estoy convencida, por lo que hemos investigado, por lo que se sabe y se ha recogido de información de los varones, de las experiencias de los varones, es que ellos también viven muchas consecuencias de estas disparidades de poder entre hombres y mujeres. Me gustaría complementar un poquito. Adelante. Y también, si les interesa la lectura, les recomendaría mucho el libro de Lidia Cacho, que habla sobre ellos... La periodista. Sí, la periodista. Ellos saben. Ellos saben. O sea, entonces hay diferentes testimonios que hablan sobre las violencias machistas que viven también los varones en la sociedad. Y hay que recordar también la presencia y el desarrollo actualmente, complementando la pregunta que anteriormente me realizaste, sobre la digitalización, que hablamos sobre diferentes testimonios de las nuevas masculinidades, ¿no? Y pues también recordando que tenemos diferentes esferas en nuestra vida, que es la personal y la privada, y como estas hay momentos de intersección, pero también complementando de la equidad de género, no estamos en las mismas oportunidades. Entonces, poco a poco cuestionando la masculinidad, porque sería una mentira decir que yo no soy machista. Todos aquí somos machistas, y la cuestión aquí es cuestionar este machismo y también desde casa, que es nuestra primera socialización, ir apoyando a esta desmitificación de que es un hombre y que es una mujer y cuáles son, qué te hace más hombre o qué te hace menos mujer. Claro, a ver, yo como columna vertebral de este espacio tengo que ser, la gente viene a escucharlos a ustedes. En mi casa materna somos 3 mujeres, 6 hombres, y es sin lugar a dudas en un esquema de una familia tradicional donde la educación de papá y mamá en mi generación y en las generaciones que nos precedieron, tuvo algunos matices diferenciados entre el hombre y la mujer. Eso es innegable. Somos parte de una comunidad. Desde el mito de la Coyolxauhqui, que se desmembró para darnos vida en la cultura mexica, hasta la posición del hombre machista que cosifica, que también la mujer lo hace, ¿no? Pero, ¿cómo, Constanza, ligando a este tema, en un estado donde tenemos una gobernadora, yo creo que el género no te marca capacidad alguna. El género no marca capacidad. Y cuando fui presidente de Coparmex di una declaración en ese sentido y muchas mujeres se me fueron encima a la yugular porque cómo me atreví a decir eso. El género no es condición de capacidad alguna, ni siendo hombre ni siendo mujer. Pero hoy tenemos gobiernos
donde por condición política tenía que haber una mujer como candidata, ¿no? Hoy tenemos una presidenta de la República, ¿no? En otros países, por supuesto, las ha habido. Tradicionalmente la izquierda, en este tema de choque cultural, tuve la semana pasada un conversatorio con Agustín Laje, que no ha salido en la televisión, donde platicamos de estos temas. Pero a ver, puntualmente, Constanza, ¿crees que las cuotas de género son necesarias? Sí. ¿O deben de eliminarse por la meritocracia? No necesariamente por la meritocracia, pero ¿qué es lo que implementan las cuotas de género o la paridad de género? Es establecer condiciones y asegurar que tanto las necesidades de los varones y las mujeres sean escuchados. Esto no significa que si una mujer es menos preparada que un hombre debería tener lugar. Sin embargo, la participación en Congreso y en ciertas cuestiones públicas son necesarias. Hay más mujeres en política ahorita en cargos de elección popular que hombres. Hay más población de mujeres que de hombres. Somos el 51%. A ver, el 1%, no hay un 1% más en posiciones de género. Ojo, en estadística hay 51-49. En Baja California podías tener en los 7 municipios 7 candidatas mujeres, pero no podías tener más de 3 candidatos hombres. Eso no es un tema proporcional. Hay un tema donde hoy se puso de moda tener cuotas de género, donde puedes condenar a que hubiese candidatas o candidatos que estén ahí por muchas cosas, pero no por meritocracia. Yo creo que bajo una tesis de igualdad, de igualitarismo, no debería haber cuotas de género, pero venimos a escucharte a ti, y me está mandando al primer corte. Por favor, muchísimas gracias. Sigan con nosotros. Regresamos muy rápido, 2 minutitos nada más. La protección de la salud y la impartición de justicia con perspectiva de género son tu derecho. Una mujer trans se sometió a una cirugía plástica estética, presentó daño cutáneo e infección, promovió un juicio por negligencia médica. En las cirugías plásticas, las personas médicas están obligadas a informar sobre los riesgos y complicaciones de las operaciones. La Corte contigo. Divina, está la comida china y no sé por qué detalle no se ve un chino en la calle. Virulo regresa a Mexicali con su show 69+1. No te lo pierdas este próximo 22 de marzo en el Teatro Universitario, con 2 funciones 6 y 8 de la noche. Mayores informes en los teléfonos que aparecen en pantalla o busca tus boletos en TOS Benito Juárez o en Óptica de Evelyn en Centro Histórico. Síguenos en nuestras redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube y X. Canal 66, el canal de las noticias. Gracias por acompañarnos. Regresamos. Doctora Mónica Ayala Mira, muchísimas gracias. Constanza Carmona, gracias por acompañarnos. 554-4466, 554-7766. Por favor, no deje de comunicarse. Adicional a nuestras redes sociales, el programa seguirá siendo retransmitido y seguramente nos da pie para poder platicar muchas más veces de este tema. ¿Cómo se puede reducir, doctora, la brecha de género sin recurrir a medidas que se consideren discriminatorias? Bueno, ahí me gustaría primero aclarar esto de la discriminación. Por favor. Porque creo que es muy importante reconocer que la discriminación es un elemento
que impide a las personas vivir, gozar los derechos humanos. O sea, los derechos humanos no podemos renunciar a ellos, no pueden limitarse, no pueden ser, digamos, a ti sí, a ti no, son para todas las personas, y que finalmente nos permiten también ver que las necesidades de los grupos de mujeres no son iguales, o sea, no somos un grupo homogéneo, ¿sí? Para empezar, por eso hablamos de feminismos, ¿no? Por un lado, y por el otro también hablamos de que vivimos condiciones de experiencias muy específicas, que en una sola forma de ser mujer, en un solo, digamos, molde de ser mujer, no cabemos. También las hermanas trans, o sea, quiero también comentarlo, las hermanas trans también tienen experiencias muy específicas. Ahora, en términos de la polarización, esto viene de, pues, toda esta, desde el maniqueísmo. El maniqueísmo es una filosofía que habla precisamente de estos polos que se dividen entre el bien y el mal. Y gran parte de la polarización está anclada en estas visiones de esto es bueno y esto es malo. Y por supuesto que la gente va a defender lo que cree que está bien, acorde a sus creencias, acorde a su forma de vida, acorde a sus experiencias, en dónde está ubicado, o sea, la parte sociocultural, geopolítica, no hay que olvidarla. Ahora, aterrizándola en una cuestión de cómo generar cambios sociales sin polarización, creo que de inicio, en casi todos los temas de movimientos sociales, la polarización es inevitable. ¿Por qué? Porque son dos posturas antagónicas, o que están en dos posiciones diferentes de ver el mundo y las situaciones que vivimos como seres humanos. Y en términos de género también es así. Doctora, pero hay un dejo muy, muy marcado, perdón por interrumpirte, donde el movimiento feminista ha generalizado, no todas las mujeres, no todas las integrantes de las manifestaciones del 8M, pero han hecho a todos los hombres, en un término general, culpables de. Cuando se habla de la sociedad patriarcal, del machismo que gobierna, creo que se ha perdido también la objetividad de poder decir, oye, hay conductas machistas, hay empresas que tienen esto, hay comunidades pero desde el movimiento de catalogar a todos los hombres como posibles violadores. Es un elemento muy importante porque el género se performa. ¿Qué quiere decir? Se actúa. Entonces, toda esta parte de las normativas, toda esta parte de pues las creencias y demás, se corporizan, ¿sí? Vivimos en un espacio donde hay ideologías que son las dominantes, sistemas de creencias que son dominantes y que evidentemente están por encima de nosotras y nosotros y nosotras. O sea, eso es que es algo muy importante. No es que sea tú porque tú eres malo, ¿sí? O sea, como personificando, sino porque esta estructura que nos trasciende, sobre la cual nos hemos subjetivado, sobre la cual nos hemos construido como personas, como varones, como mujeres, diferentes identidades. Entonces, no es culpabilizar y, digamos, esa es mi perspectiva, linchar a los hombres para nada. Es hablar de las acciones que se realizan y que muchos hombres o bien están, digamos, solapando o bien también las hacen, ¿sí? Continúo con Constanza dándole seguimiento a lo último que dijiste. Constanza, ¿cuál es el papel de los hombres en la lucha feminista? La doctora nos acaba de plantear un escenario donde el deber debería ser así, pero ¿cuál es el papel? Retomo el último argumento de la doctora y te pregunto, ¿cuál es el papel de los hombres en la lucha feminista, en tu perspectiva? En mi perspectiva, bueno, para empezar, seguimos hablando de feminismos, ¿no? En mi caso, la corriente que estaría un poquito más relacionada a la manera en la que yo vivo, mi feminismo, es el interseccional, ¿no? Que este es un poquito que habla sobre el punto de encuentro de diferentes culturas, diferentes vivencias, diferentes violencias, ¿va? Entonces, partiendo de esa premisa, el feminismo es una lucha de todos, todas y todes, pero dentro de nuestros espacios, dentro de nuestros entornos. ¿Esto qué significa? Tú como varón, tú como hijo, tú como padre, tienes ciertas
cuestiones que tienes que cuestionarte. Para mí el papel del hombre dentro del feminismo es cuestionar el pacto patriarcal, que también mujeres formamos parte del pacto patriarcal de manera constante, y entender cuándo deja de ser el lugar donde tú tienes que hablar y donde tú tienes que actuar. ¿Esto qué significa? Yo, lamentablemente, he sido víctima de violencia machista y no conozco ni una amiga en mi círculo social que no haya sido víctima o sobreviviente de hombres que han intentado acosarlas, hostigarlas o violarlas. ¿El 100% de tus amistades? 100% de mis amistades. Sí, de alguna forma, desde la calle hasta los espacios privados. No voy a justificarlo, o sea, es que el 100% también es un caso avasallador. ¿Hay violencia contra las mujeres? Sí. ¿Hay un machismo? Sí. Pero hablar de que el 100% de tu círculo... Lamentablemente es nuestra realidad. Aunque yo les conozco vuele parte la de tu cabeza. círculo, Constanza, y no pudiera caer en esa definición. O sea, ojo, yo conozco parte de tu círculo y no creo que parte del círculo en el 100% haya caído en eso. Pero es a lo que... A ver, ojo, no tiene que caer una, ni 5, ni 3. No tiene que caer ninguna. Es que yo lo que creo es que cuando se lleva al argumento totalitario, hay conceptos que pierden validez. Yo nada más invitaría a las personas que nos están viendo que hagan este ejercicio. Pregúntenle a sus tías, a sus amigas, a sus hijas, quiénes han sido sobrevivientes o quiénes han estado en constante contacto con la violencia patriarcal. Yo no estoy aquí para justificar mis vivencias o las experiencias de las personas que yo conozco y amo a mis hermanas y a mis compañeras de lucha. Entonces, hagan este ejercicio. Recuerden que este programa es para buscar estos puntos de encuentro. Sí. Lamentablemente hay números que les van a volar la cabeza, pero es una realidad. Sí, de hecho, complementando lo que está comentando, el Me Too fue un movimiento, ha sido un movimiento, porque en realidad ha sido un movimiento que promovió que muchas mujeres por primera vez, 60, 70 años, hablaran de las violencias que han vivido. Regresamos, doctora, regresamos, Constanza, vamos a un corte, es necesario el espacio en televisión. De verdad, ojalá el programa durara 2 horas y media, pero bueno, regresamos pronto. Sí, yo al final solo quisiera complementar. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Mexicali divina, está la comida china y no sé por qué detalle no se ve un chino en la calle. Virulo regresa a Mexicali con su show 69+1. No te lo pierdas este próximo 22 de marzo en el Teatro Universitario, con 2 funciones 6 y 8 de la noche. Mayores informes en los teléfonos que aparecen en pantalla o busca tus boletos en Tous Benito Juárez o en Óptica de Evelyn en Centro Histórico. Distribuciones Rembao, más de 30 años surtiendo a Mexicali y en abarrotes, miles de productos para que tu negocio esté bien surtido. Las mejores marcas las encuentras aquí en Distribuciones Rembao. Precio y disponibilidad de producto nos distingue. Visítanos en el más grande centro de distribución de la región en Mexicali. Ahora también nos encontramos en Ensenada, frente al Ciprés, y en la ciudad de Tijuana, frente a Macroplaza. Haz negocio con Distribuciones Rembao. Es un tema real y es un tema que te puede cambiar la vida. Que hay un imbécil, que hay un estúpido, que por el motivo que él considere, que evidentemente es incorrecto, violente a una mujer, eso es de cobardes, es de gente estúpida.
creo que la sociedad tiene que darle su justa dimensión a la problemática. Y efectivamente hay una problemática de la posición de la mujer en la sociedad, en el mundo y por supuesto que en Mexicali. Yo creo que hay temas que se tienen que empezar a discutir y desmitificar. La brecha salarial puede ser uno de ellos. La violencia generalizada puede ser otro. Sin embargo, de que la sociedad tiene que generar sus contrapesos y las mujeres merecen su espacio es fundamental. Por eso me gustaría regresar. Ya estamos prácticamente al final de los últimos 10 minutos. En tu opinión, Mónica, ¿cuáles son los principales errores o excesos que ha cometido el feminismo moderno? Y si, después de un par de preguntas a Constanza, vamos preparando el cierre. En tu opinión, ¿hay errores en el feminismo moderno y cuáles serían? Bueno, no sé si es del feminismo, pero sí de entenderlo como uno solo, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Sí, a eso me refiero, o sea, de que se hable en ciertos espacios institucionales de un feminismo, porque sí está llegando, o sea, el feminismo como movimiento que se va gestando históricamente, va permeando los espacios institucionales, va permeando los espacios académicos, de salud, etcétera, y sí tiene una agenda, pero y tiene esa bandera que es feminismo, pero homologar las posiciones, las experiencias, las vivencias, las necesidades bajo una sola mirada feminista es muy injusta. Y estoy hablando particularmente del feminismo blanco, o sea, del feminismo europeo y norteamericano. Entonces, ese es un error muy grande de mujeres que se asumen como feministas y que viven desde esas posturas de poder que pueden traducirse en privilegios muy grandes, que todas las mujeres vivimos las mismas condiciones. Doctora, una pregunta obligada. ¿Qué piensas entonces de los usos y costumbres? Híjole. ¿Se justifica ahí el machismo? No, porque existe un esquema que se llama derechos humanos. Sí, pero a ver, hablaste del feminismo blanco. Y si vas a Chiapas y estás en San Juan Chamula, donde ves que la mujer es prácticamente un objeto, sí, el gobierno federal no lo combate. El gobierno federal lo justifica al amparo y no debe. De usos y costumbres. Ok, de acuerdo. No debe. Yo conozco muchas mujeres de comunidades indígenas, particularmente en Michoacán, que han vivido violencias tremendísimas, o sea, que están desplazadas por estas violencias y que, digamos, se dan cuenta de eso y no lo quieren. Yo llegué a México en el 80, y se organizan. Llegué a México en el 88 y uno de mis compañeros que venía de Mérida platicaba que su abuelo ejercía el derecho de pernada, lo cual es increíble. Tanza, ¿vas a comentar algo? Tengo una pregunta. Nada más para terminar y complementar un poquito la idea. Cuando se refiere al feminismo blanco podemos hablar como autores como Simone de Beauvoir, que habla desde una habitación propia. Y hay que recordar que mujeres hay veces que no tienen ni una habitación propia, sino un zunco. Sí, que esto lo habla un zunco, un pedacito de tierra, un hoyito, donde es donde vives. A ver, Simone de Beauvoir, compañera de Sartre. Sí. Digo, a ver, la realidad de la Francia del 45-46 en un movimiento feminista dista mucho de la comodidad de un salón con un café en París, hablando de la identidad individual. Exacto. Eso que acaba de comentar Francisco habla de la gran problemática del feminismo blanco. Yo soy una mujer blanca, pelirroja claramente. Yo no puedo hablar sobre las experiencias de vida. Cámara. Yo no puedo hablar sobre las experiencias de vida de alguien morena, de alguien que viene del centro del país, de alguien que no sea heteronormada. Soy una mujer que la gente asume heterosexual, blanca. También el privilegio de la belleza es uno real. Entonces las mujeres nunca partimos de las mismas condiciones y asumir que todas entramos en esta esferita del feminismo y todas tenemos la misma voz, no es cierto. Yo no puedo hablar por las experiencias de alguien de Chiapas, yo no puedo hablar de las experiencias de alguien de Puebla. Entonces ese es, como comentó Francisco, estos puntos de encuentro, es decir, no estamos nosotros en París con nuestro tecito, sino hay mujeres que ni siquiera tienen ese espacio de poder alzar su voz. Entonces, esa es la diferencia del feminismo blanco. ¿De acuerdo? Sí, yo vengo de otro espacio también, yo vengo de la Ciudad de México, yo estudié en TEC de Monterrey, estudié en la UNAM, y eso, digo, son condiciones diferentes que tampoco yo puedo negar por lo polarizado de las experiencias en estas instituciones, que lo que yo viví en cada una de ellas implica que todas las vivimos. Igual
si me permiten, con las violencias. Las violencias por razón de género cruzan muchas intersecciones. O sea, no es lo mismo las violencias que vive una mujer que viene en desplazamiento, por ejemplo, que es con lo que yo trabajo, o una mujer que, por ejemplo, es académica, que ese sí es mi caso, ¿sí? También vivimos violencias, pero tenemos otras condiciones, tenemos otras experiencias. Ahora, eso no significa que una vivencia es peor o más horrible que otra, o que un sufrimiento, un malestar, un dolor es más importante que otro. Es para entenderlo y poder ir a la razón, al origen, a la forma en que se está articulando con otros espacios la violencia. Mónica, Constanza, nos quedan tiempo para 2 preguntas más para cada una de ustedes. La primera es, las 2 van a ser las mismas. Tanza, ¿cuál crees que es el mayor desafío actual del feminismo? Y es una pregunta, esta es para ustedes 2. El autocuestionamiento. Sí. ¿Te explicas? Es muchos autores, específicamente Micaela, que es una mujer trans, habla sobre la muerte del feminismo. Yo, en estos últimos años, tuve que tomar un descanso de mi lucha activa, de mi activismo, debido a este cuestionamiento constante de qué tan feminista soy, qué tan poco feminista soy. Entonces, uno de los mayores retos que tenemos es nunca dejarte de cuestionar, porque en el momento donde te sientes cómoda, el momento que tienes comodidad es que tienes un privilegio. Entonces, el nosotras responsabilizarnos de seguirnos cuestionando, seguirnos educando, que la educación es un privilegio también. Y el querer asumir que todos estamos en las mismas condiciones es uno de los mayores problemas, pero a su vez yo creo que el reconocer el machismo interiorizado que tenemos y el nosotras empezar a tener esta conversación sin buscar tener la razón, el buscar los puntos de encuentro, que es lo más importante para poder realmente generar un cambio. Ese sería el mayor reto. La misma pregunta para ti, Es doctora. una pregunta que, bueno, es compleja para contestarla realmente por todo lo que comenta Constanza y además todo lo que estamos hablando de las diferentes posturas feministas, pero yo creo que un punto que es histórico es, pues, la sujeta política del feminismo. ¿Quién es? O sea, solo somos las mujeres que somos identificadas desde nacimiento como mujeres porque tenemos una vulva, tenemos una vagina, etcétera, o pues las hermanas trans entrarían también, u otras identidades, o sea. Y lo curioso y que es histórico es que el feminismo en un momento dado se alió con diferentes movimientos como el obrero, etcétera, para ganar fuerza, y creo que en este momento estamos ante una crisis civilizatoria y los feminismos cuestionan mucho a la civilización y a la forma que hemos vivido como civilización, como en términos globales, ¿no? Entonces, esa parte es de cómo los feminismos más bien pueden proponer algo ante esa crisis. Yo creo, doctora, perdón, ya me dijeron que no tengo que decir, yo creo que en los países más democráticos, en los países más desarrollados, el feminismo tiene menos necesidad de ser visible porque hay más espacios igualitarios, es una percepción. Creo que hay un discurso también que se ha puesto, no quiero usar la palabra de moda, en la izquierda en América Latina, de cargarse algunos movimientos culturales. El feminismo no es un movimiento cultural, es un movimiento social, y desde la izquierda, desde una izquierda cultural, darle mucho peso en un país o en un contexto artificial. Lo vemos, lo vemos en el gobierno de este país. Llegamos todas, pero tengo una bola de políticos acusados de violencia femenina y no hay una mujer en Morena que se digne decirlo, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con los argumentos que tan amable y brillantemente nos han dado. Constanza, estoy 100% de acuerdo contigo. Las mujeres de mi familia han sido violentadas de diferentes formas. La señora Lupita, felicidades a Francisco Fiorentini por la forma en que ha desarrollado. Señora María Yolanda, gracias. Saludos a Reinaldo, ¿dónde anda? Afortunadamente fue a Monterrey, no anda por acá, pero que ya no ha ido a Asadero El Chivo. Felicidades del programa y excelente tema. Saludos de Jesús Sánchez. Nos quedan 2 minutos. No quiero encasillar una respuesta, pero sí la tengo que organizar de la siguiente forma. ¿Qué es más efectivo, doctora, en tu perspectiva? Si hoy tuviese una posición de poder tal que tuviese que tomar
un camino o el otro. ¿Qué es más efectivo para erradicar la violencia en contra de la mujer? ¿Apoyar la lucha feminista o que el Estado de Derecho funcione? Yo no veo por qué no se pueden articular ambas posturas. La realidad es que las dos no se han podido articular todos los días. No, sí, o sea, existe, la lucha feminista ha ganado muchos espacios a través de la creación de leyes. Eso no podemos negarlo. ¿Tú crees que en la Constitución le garantiza a las mujeres ser libres de violencia es estar en la máximo nivel? No. Entonces, no, ¿por qué? Porque eso, digo, perdón para las personas que son abogadas, pero el derecho se ejerce por personas, ¿sí? Y las personas estamos en un ámbito sociocultural, en un entorno sociocultural y no nos podemos despojar de eso. haber puesto a Citlali como secretaria de la Mujer a nivel federal ha contribuido o crees que contribuye en algo a que la violencia de género sea erradicada? Yo creo que es no necesariamente porque no depende de una persona. Tanza, ¿cuál sería tu respuesta? Gracias. Coincido con la doctora. Ok. Sin embargo, yo aquí complementaría, no hay que quedarnos en el Estado de Derecho porque eso no te garantiza nada. México es el país que más legisla y que menos ejerce. Sin embargo, la capacitación activa de los miembros que pertenecen a las diferentes cuestiones de gobierno, desde los ministeriales hasta los abogados, hasta los jueces y nuestros representativos, tienen que tener una formación en cuestionar y la conciencia de género. ¿Esto qué significa? Si yo llego violentada, pero no tengo un morete, no me va a creer el ministerial. No me va a creer. Yo lamentablemente tuve que anteponer una denuncia en el estado de Puebla y hasta 1 año y medio después me dieron respuesta. Y me cuestionaron todo el proceso de dar de alta esta denuncia si realmente fue violentada. Entonces iniciamos desde el punto de partida, sin embargo, no me quiero quedar ahí. ¿Dónde tenemos que iniciar? En las familias, con tus amigos. Rompamos el pacto patriarcal, creemos juventudes más conscientes y también hay que tener este cuestionamiento cultural. No porque yo soy la segunda de 5, 4 somos mujeres y eso no hace que todos seamos feministas ni que todos seamos machistas. Claro. ¿Sí? Entonces cuestionemos nuestros entornos, nuestras familias, nuestras amistades y pongámonos un alto a la violencia de género. A eso me refería con que no depende de una persona. O sea, el cambio sociocultural no puede limitarse a las leyes. O sea, ¿por qué? Porque las leyes estamos enfocados más en un esquema punitivista. Y se ha visto que esto no funciona, el punitivismo no funciona. Yo creo, doctora, y muchísimas gracias, Tanza y tú lo han manejado, un tema que es difícil, de una manera muy, muy interesante. De verdad, muchísimas gracias. Ojalá que el programa durara 2 horas. Nos da pie para un nuevo programa. Yo creo que el Estado de Derecho tiene que proteger al ser humano desde su concepción hasta su muerte, sin importar tu condición de género. Y lo que ha hecho falta en países, particularmente América Latina, es que el piso sea parejo para todos, sin importar tu condición. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer, como lo dijo la doctora y como lo ha comentado Constanza, que es un problema real, que es un problema que tenemos que acostumbrarnos a erradicarlo, que tenemos que no tener la vergüenza de platicarlo, de comentarlo, de rechazarlo, porque queremos seres humanos que tengan la capacidad de desarrollarse jurídica, ética, profesional, en todos los sentidos, sin importar su condición de género. Y es cierto, en una sociedad como la mexicana, el machismo ha sido durante muchísimo tiempo, no solamente las películas de Sara García, la realidad que vemos todos los días en nuestras colonias. Doctora, ha sido realmente un regalo tenerte, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por darnos este espacio y pues sí, es muy importante. Ese escenario que planteas, Francisco, es el ideal, porque la realidad es que no tenemos todas esas condiciones. Que se repita el programa entonces. Tanza, repetimos. Cuando quieran. Y nada más, para terminar, el 8M no es un día de felicitar, es un día de conmemoración, ¿vale? Entonces, nada de cadenitas de WhatsApp, nada de que felicidades a la mujer más hermosa del mundo, sino reconozcamos y empezamos a detener las violencias que nosotros ejercemos en nuestro entorno. Este ha sido el 6º programa de Al Mal Tiempo, Buena Charla. Y miren que la charla de hoy ha sido maravillosa. Muchísimas gracias. Ojalá que platique usted con sus hijos. Ojalá que mañana la conversación siga. Ojalá que todos podamos reflexionar
cuál es nuestro papel y cómo estamos generando nuestra interacción con un tema tan real como es el que hoy hemos tocado. Nos vemos la próxima semana. Gracias, doctora, muchas gracias. Constanza, muchas gracias. A todos, el equipo de Canal 66, un aplauso a todos, muchas gracias.